Y pues los huertos urbanos nos pueden servir para trabajar con estos sentimientos. Pero vamos, antes de comenzar, les voy a comentar. No, desde la presentación del maestro. Muy buenos días, bienvenidos sea toda la comunidad educativa. Me da mucho gusto que estén con nosotros el día de hoy. Yo soy Luis Martínez, me encuentro bien acompañado por el doctor Ricardo Mirón Huesca, subcoordinador de Ciencia, Tecnología y Sustentabilidad, y el doctor Miguel Ángel Escalón Aguilar, que le damos la bienvenida por parte de la Secretaría de Educación de Veracruz a través del Instituto Consorcio Clavijero. Él nos estará hablando acerca de los huertos urbanos como una medida o actividad en esta contingencia. ¿Cómo está, doctor Miguel? Muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar aquí en el instituto. Me parece que el esfuerzo y el trabajo que hace el instituto es interesante y feliz de estar esta mañana con ustedes para compartir algunas experiencias sobre el tema. Muy bien, muchísimas gracias. Algo muy importante es que la mayoría de las personas en esta contingencia ha mostrado ciertos sentimientos de estrés y de ansiedad, y es bueno llevar algunas actividades en casa pues para manejar estos sentimientos. Pero antes de continuar, me gustaría compartir un poco acerca del currículum del doctor Miguel. Él es egresado de la licenciatura en Biología en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales de la UNAM, y que desde muy joven descubrió su vocación. Cuenta con maestrías en Producción Frutícola Tropical por la Escuela Nacional de Fruticultura, maestría en Biotecnología por la Universidad de Colima, una especialización de Agricultura y Ganadería Ecológica por la Universidad de Andalucía, España, maestría y doctorado en Agroecología, Sociología y Desarrollo Rural Sustentable por la Universidad de Córdoba, España. Actualmente es profesor de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Agrícolas, zona Jalapa de la Universidad Veracruzana, coordinador del Cuerpo Académico 390 de Tecnologías Alternativas para la Agricultura Sostenible. Y bueno, actualmente ahorita tenemos gente conectada. Al finalizar nuestra charla pueden dejar sus preguntas y estaremos puntualmente haciéndoselas aquí al doctor Miguel. Bueno, para comenzar, doctor, ¿qué es y cómo surge la agricultura urbana? Muy bien, pues si me ayudan poniendo la presentación, por favor, un poco para ir contestando las preguntas. Gracias. Bueno, pues el tema de hoy es el tema de la agricultura urbana, y antes de empezar con la agricultura urbana sobre definir qué es y esto, me gustaría que las personas que nos acompañan vean esta imagen y al interior de ellas me pudieran pensar qué es lo que ven en esa imagen. Vemos personas de diferente edad, vemos personas conviviendo, comiendo, vemos personas que están jóvenes, niños, personas mayores, compartiendo, y un poco ese es el tema que está vinculado a la agricultura urbana, es el hacer comunidad, y es una cosa que empieza, si me pasan la que sigue, por favor. Pues podríamos decir que la agricultura urbana nace pues desde que el hombre deja de ser nómada y se vuelve sedentario y empiezan a crecer las ciudades. Pero como formalmente se empieza a ver que en la era industrial, en la época industrial, en el siglo XIX, se empieza a hacer evidente la separación entre el campo y la ciudad,
Y en esta separación del campo y la ciudad vamos a ver que se mantiene el deseo, porque mucha gente tenía este vínculo con el campo, de cultivar parte de sus alimentos. La que sigue, por favor. Estas imágenes pues son imágenes de Europa, en donde se puede ver cómo se están construyendo estas grandes edificaciones, y al lado de estas edificaciones se mantenía la producción de alimentos. Existía entonces y existe una cultura alrededor de la producción de alimentos, y en esta época de amplio crecimiento urbano se mantienen estos espacios productivos, y algunas ciudades en el mundo han sido planeadas para tener una estructura verde, y en esa estructura verde tener huertos. La que sigue, por favor, un poco contestando de qué es y de dónde surge. Y algo que me parece importante y relevante es que el tema de la producción de alimentos en las ciudades cobra relevancia cuando hay alguna crisis. Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, si vemos esta imagen, pues estamos viendo que las ciudades eran devastadas, mucha gente iba al frente de batalla, y entonces toda la gente joven, todos los muchachos pues iban a pelear, por desgracia, y en las ciudades pues la gente no trabajaba, había una crisis económica y se tenía que hacer uso de la agricultura. La que sigue, por favor. Esto son algunas imágenes en Inglaterra y en Europa sobre cómo se fomentan los huertos urbanos a partir de estas crisis, estas guerras. La imagen que muestro abajo a la izquierda es una imagen en donde dice que se promovía y se apoyaba para que la gente cultivara alimentos en sus ciudades, y era como una alianza entre el que iba a pelear y el que producía alimentos para que en las ciudades se pudiera vivir. La que sigue, por favor. Un poco estoy tratando de dar un contexto histórico de esto, y esto, por ejemplo, era en Estados Unidos. En Estados Unidos, después de la guerra, se crean los jardines de la guerra, o los jardines de la guerra por la victoria, que era un poco motivar a que la gente cultivara sus alimentos en las ciudades, y se genera, y esto es bien interesante, porque estamos hablando de los años 40 del siglo pasado, se genera toda una serie de información para promover esto. Por ejemplo, la imagen de la izquierda son los superhéroes que están cultivando alimentos en estos jardines de la victoria, y las imágenes del centro es un proceso de planeación de qué cultivos se recomiendan para el huerto, y entonces genera toda una serie de materiales para que la gente se anime a cultivar en sus casas. Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, de un lugar en donde las personas no tenían para comer, y se motiva esto. Y la última imagen, es una imagen en donde se hacen dibujos a partir de las hortalizas para motivar el consumo. Entonces no solo es el tema de la producción, sino también el tema del consumo, que vamos a ver después, es bien importante. Entonces la que sigue, por favor. Me voy a... Bueno, y entonces hemos hablado de una crisis en guerra, pero las imágenes que quiero mostrarles aquí es una crisis en Argentina, por ejemplo, en el año 2001, que los bancos cerraron y la gente ya no podía sacar su dinero. Entonces, aunque tuviera dinero en el banco, no lo podía sacar porque había una crisis financiera. Y en ciudades como Rosario, Argentina, la que sigue, por favor. En ciudades como, si no, no hay problema, así la ponemos. En ciudades como Rosario, Argentina, se genera un programa de agricultura urbana para la ciudad. Y entonces, lo que estamos viendo en la imagen de ahí son los parques huertas, que son como huertos comunitarios. Entonces, frente a la crisis de no poder tener dinero, la solución es aprender a cultivar alimentos dentro de la ciudad. Es una política pública que impulsa este tipo de aspectos. Lo que quiero puntualizar aquí entonces es que la agricultura urbana ha jugado un papel relevante en la historia reciente de nuestro planeta para tratar de resolver crisis. La que sigue, por favor. En Cuba
es otro ejemplo de crisis y otro ejemplo modelo de lo que es la agricultura urbana. En Cuba, cuando se termina la Unión Soviética, deja de abastecer petróleo a la isla y la gente se queda entonces sin combustible. Y entonces, como cuando pasó al principio de nuestro gobierno para tratar de parar el huachicoleo, pues la gente entonces ya no obtenía gasolina para moverse. Entonces generan estrategias de movilidad diferentes, como podemos ver las carretas en la ciudad, las bicicletas. Si ustedes van a Cuba hoy, van a ver esas imágenes nuevamente. La bicicleta ha adquirido una relevancia en ese país y entonces también se refleja en el caso de producción de alimentos. La que sigue, por favor, a ver si se ve. Y me parece que es bien bonito esto. Rosario, Argentina, junto con Cuba, son dos de los modelos a nivel mundial que tienen más éxito en el tema de la agricultura urbana. Y ese éxito se refleja en estos datos. Por ejemplo, 154.166 parcelas. Cuba podrá llegar a ser del tamaño de Veracruz o más pequeña. Y imaginen 154.000 parcelas en 37.000 hectáreas y con rendimientos muy buenos de producción. Tienen 100.000 patios en donde la gente en las casas cultiva sus alimentos, lo que da una superficie de 13.650 hectáreas, y se habla de unas 650 especies por huerto. Entonces, lo que les quiero enfatizar aquí es que son las crisis, la que sigue por favor, las que nos llevan a esta circunstancia. Y hoy el mundo tiene una crisis nueva, y esta crisis nueva le llamamos COVID-19. El COVID-19 lo que ha hecho es evidenciar que tenemos esta crisis, y entonces es que hoy también la agricultura urbana adquiere una relevancia importante. La que sigue, nada más me voy a detener en unos datos. Este es el dato de hoy en la mañana sobre los reportes de personas fallecidas en nuestro país, desafortunadamente, y algo en lo que me quiero detener, que está arriba, bueno, en medio a la derecha, son algo que hemos aprendido que se llama comorbilidades. Es cuáles son las enfermedades asociadas o que las personas tienen antes de enfermarse del COVID que puede hacer que se mueran más pronto. Una de ellas es la hipertensión. La hipertensión hace que si una persona se enferme de COVID, tenga un problema se pueda morir por el COVID, porque está asociado la hipertensión. Entonces, ese es un problema, y estamos hablando de una crisis hoy que está vinculada con nuestra forma de vida, con nuestra forma de alimentación y con nuestra forma de estar en este querido y hermoso planeta. La que sigue, antes ya voy a terminar esta primera pregunta. Creo que nada más nos va a dar chance para una pregunta. Entonces, pero me parece que es relevante esto porque nos estamos dirigiendo a muchas y muchos profesores. Tenemos que trabajar con niñas y niños, hoy desde muchas casas, pero tenemos que reflexionar sobre estas formas, y este dato me parece que es importante. En nuestro país, niños menores de 5 años que tienen problemas de desnutrición aguda es el 1.6%. Si somos 115 millones de personas, estamos hablando más de 1 millón de personas, de niños que tienen menos de 5 años, que tienen desnutrición aguda. Y en niños de 5 a 11 años y en jóvenes de 12 a 19, el 20% de ellos, o cercanos, entre niñas y niños, tiene problemas de sobrepeso. Entonces, esto está vinculado con una forma de vida. La que sigue, por favor. Y creo que con esa... En esta crisis, entonces, me parece que han emergido varias cosas. Lo que tú decías hace un momento, mucha gente tiene que quedarse en su casa y entra en estrés, se siente mal, y por ejemplo, este es un dato del Banco Interamericano de Desarrollo, que habla que la violencia contra la mujer se ha incrementado en algunos países de manera alarmante, pero también el consumo de comida empaquetada. 728% hemos incrementado nuestro consumo de alimentos procesados. Y eso
nuevamente revierte el tema de qué estamos comiendo. Y estamos hablando entonces de una problemática muy seria. La que sigue, por favor. Entonces, somos el país que más refresco consume en el mundo. Cerca de 170 litros por año por persona, lo que equivale casi a un refresco al día durante todo el año. Entonces, nuestra forma de consumo de alimentos es impresionantemente grande. Entonces, lo que quiero puntualizar con esto es que la crisis de la alimentación es una crisis que nos invita a hacer un alto y a cambiar nuestras formas de ser. Y es la agricultura urbana una opción que nos puede ayudar para avanzar en este tema. Creo que era en ese sentido lo que les quiero narrar, es que la agricultura urbana emerge como una posibilidad cuando tenemos crisis, ya sea por guerras, ya sea por falta de dinero y en este caso por problemas de enfermedades. Ok, doctor, muchísimas gracias. De hecho, llevar una actividad de huertos urbanos en casa vincula y ayuda a que los jóvenes, como usted mencionaba, ¿no?, desde niños se acerquen a la naturaleza y pues a consumir productos que nosotros mismos estamos generando y evitar estos alimentos que son saturados, ¿no? Sabemos que actualmente pues por la contingencia muchas personas continúan en casa, aunque ya se tiene un semáforo amarillo y se sale a trabajar, pues muchas personas del trabajo a la casa y podemos llevar esta actividad extra, ¿sí?, para no vernos estresados. ¿Qué importancia tendrían los huertos en este momento de pandemia? Me parece que es relevante por múltiples razones. No sé si en la presentación venga, creo que sí, y en qué parte de la presentación me haya quedado, pero un poco la presentación la elaboré reflexionando sobre esto, y hoy el huerto se vuelve multivalente, vamos a llamarlo. Tiene múltiples opciones y tiene cosas que me parecen que son muy importantes. Una, aprendes a cultivar tus propios alimentos, resignificas tu alimentación. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que tú vas a empezar a reflexionar sobre esta cuestión que yo apuntaba hace un momento. ¿En verdad me hace falta tomar tanto refresco? ¿En verdad necesito consumir estos alimentos procesados? No sé si esté la presentación para un poco irles mostrando y no vean mi cara, que está a la mitad, que es un poco más aburrido, pero la primera pregunta es este tema del consumo. Para eso me sirve el huerto. La otra cosa es que me sirve para retomar el tema de la convivencia familiar. Una de las cosas que nosotros hemos perdido en nuestra cotidianidad, de nuestra forma de vida, es que perdimos el contacto familiar. Entonces, cuando hago huerto, y seguramente tú nos podrías contar tu experiencia, lo haces con tu familia. Y entonces al hacerlo con la familia, retomamos una serie de elementos que me parecen que son fundamentales. La otra cosa es que valoras el tema de no generar residuos. Hoy con la pandemia también hemos visto que generamos muchos residuos y que al menos los residuos orgánicos son residuos que puedo aprovechar para hacer mi propia composta. Entonces, otro beneficio, porque nuestro impacto hacia afuera de nuestras casas es un impacto menor. Otro de los elementos que da esto es que hasta me ahorro dinero, porque si yo ya tengo un huerto, vamos a pasar, bueno, nada más a propósito de esta imagen les quiero decir, esta imagen a mí, este estudio me parece que es bien interesante, un poco sobre esto de la alimentación. Lo que está en rojo son lo accesible que tenemos, o la accesibilidad a tiendas de conveniencia. ¿Qué es una tienda de conveniencia? Esa que está abierta 24 horas al día y que está a la vuelta de la esquina, dicen. Una persona en cualquier parte de este país solo tiene que caminar 1 minuto para llegar a esa tienda. ¿Y qué ofrecen en esas tiendas? Pues ya ustedes sabrán. Una persona para llegar a una tienda donde venden alimentos frescos
por ejemplo, en la Ciudad de México, este es un estudio en la Ciudad de México, tiene que caminar 5 minutos. Entonces está más cerca la comida mala que la comida buena. Entonces, y el encierro nos lleva a comer comida mala y no comida buena. La que sigue, por favor. Entonces, pues estábamos viendo esta definición de agricultura urbana, es la práctica de la agricultura en cultivos dentro de las áreas urbanas. La que sigue, por favor. ¿Y qué es lo que fomenta esto? Ya habíamos dicho, fomenta hábitos alimenticios más saludables, mejora tu salud y la de los tuyos, satisfacción por consumir nuestros propios cultivos. No sé, seguramente mucha de la gente que nos ve ha cultivado sus alimentos y cuando se echa una lechuguita le cambia la vida a uno, porque ahí está la expresión del trabajo que yo he hecho y eso es maravilloso. Ahorramos dinero, les decía hace un momento. Alimentamos una cultura en algunas ciudades que se había perdido y esto es bien importante. Hemos perdido nuestra cultura sobre la buena comida. La comida chatarra, la comida industrializada no es buena y la buena comida ha quedado oculta. Entonces, eso se recupera. Aumentamos las zonas verdes en las ciudades en la medida en que más gente cultiva en sus casas, aunque parezca minúsculo, es importante porque incrementamos estos espacios verdes. Y reducimos nuestra huella de carbono, ya que los productos locales son tan locales que no tenemos que movernos para ir a ella. Entonces, estamos a la vuelta, ni siquiera a la vuelta de la esquina, a la vuelta de nuestro cuarto, porque ahí puede estar nuestro huerto. Entonces, estos son algunos de los beneficios que representarían el tema de cultivar nuestros alimentos en casa. Es terapéutico. En la casa donde yo vivo, y les mostraré algunas imágenes, yo todos los días hago huerto, como una cuestión terapéutica. Entre hacer ejercicios, comer bien y hacer huerto, soy una persona feliz. Entonces, me parece que es bien importante. Y hoy en la pandemia es algo que hemos aprendido. Y tiene mucha razón, doctor. Realmente el huerto urbano provoca que se tenga un trabajo colaborativo como familia, un acercamiento, ¿no?, entre la familia, porque pues mencionaba usted la experiencia personal, tengo a mi hija y pues realmente ella siempre me dice agua, plantas, ya desde ahí la estamos acercando a la naturaleza, ¿sí? Y tienen ellos esa posibilidad de pues ir, cortar la hojita y realmente, como mencionaba usted, la lechuguita, cuando lo disfrutas es lo mejor, ¿no? Ahora, ¿es posible tener un huerto urbano en cualquier tipo de vivienda? Esta es una pregunta maravillosa y me parece que sí, si podemos ver la presentación. Yo en todas las reuniones que organizamos de agricultura urbana, decimos que de maceta para arriba ya es huerto. Entonces, si yo tengo mi maceta, es que me pierdo luego en lo que preparé, pero les quiero compartir cuáles son como las ventajas de esto del huerto. Esta es una experiencia en España, en Valencia, y esto se pone en la ciudad de estos huertos como un integrador en casos de migrantes. Y entonces lo que hemos visto, un poco atendiendo este tema de la respuesta terapéutica, es que el huerto sirve como un espacio de integración. Entonces, esa es una de las cosas. La que sigue, a ver si puedo contestar. Y esta es una experiencia que nosotros hicimos en Jalapa, o en la región, en el país, en el mundo, que le llamamos grupos de apoyo para la producción de alimentos en casa. Y es una experiencia muy bonita. ¿Cómo operó esto? Como la gente no podía salir, organizamos grupos por WhatsApp. Entonces, había una persona que funcionaba como facilitadora, que era la persona que tenía experiencia, y había otras personas que funcionaban o operaban como aprendices. Entonces formábamos pequeños grupos y entonces la persona facilitadora le compartía sus saberes a otras personas. Y esto fue muy bonito porque hemos logrado conjuntar muchos grupos APAC, muchos saberes, y alguno de nuestros facilitadores decía en algún momento, yo creo que hay que quitarle la palabra a facilitador y aprendices, porque nos volvemos una comunidad de aprendizaje y esto es bien bonito. Entonces, en los grupos APAC fue la iniciativa que nosotros impulsamos desde la universidad y aquí son algunos comentarios que la gente decía.
Dice, tenemos que reforzar lazos comunitarios para el aprendizaje. Con la crisis instalada, esto es una urgencia. Representa una medida necesaria para contribuir a la reducción de los desafíos que suma la pandemia a la crisis planetaria. Crea redes y también hace que cada persona que participe valore lo que sabe. Todos tenemos algo que aportar. Entonces, estos elementos, en una época como la pandemia, cuando la gente lo dice, me parece que es importante. Y ese es un paso muy importante. La que sigue, y creo que es la imagen de, bueno, si quieren pasamos estas, para que nos vayamos pronto. Yo les quería mostrar lo que se hace en México y que nosotros cultivamos desde hace muchos años. La que sigue, nos vamos muy rápido, y quizás la experiencia más emblemática de la agricultura en la ciudad sean las chinampas. La que sigue, y esto viene, de muchos años atrás. Vean qué bonita práctica de hacer chinampas. La que sigue. Y bueno, se mantiene actualmente, es uno de los modelos de agricultura urbana más bonitos del mundo. La que sigue. Y la diversidad de alimentos es impresionante. La que sigue, vámonos rapidito para que... Y pues, por ejemplo, en la Ciudad de México hay 20,000 chinampas que ocupan más o menos 30,000 hectáreas. 30,000 hectáreas en nuestro país de cultivos que pueden llegar a nuestras casas. La que sigue. Y pues bueno, están los huertos urbanos que en la Ciudad de México han crecido de manera muy importante. La que sigue. Y en la invitación es lo que decías, cualquiera puede tener un huerto en su casa. Esto es en la casa donde yo vivo, en una azotea, y tenemos estas plantas que están creciendo. La que sigue, por favor. Y entonces, para que nosotros podamos planear nuestro huerto, creo que eso es importante. Lo que tenemos que hacer es conocer el espacio donde estoy, distribuir el espacio de manera adecuada y tomar en cuenta un montón de cosas que, si quieres, podemos comentar más adelante. Okay, muchísimas gracias. Sí, realmente el tema de huertos urbanos es muy extenso, que no lo podríamos platicar en una sola sesión. Sabemos que pues en la actualidad la industria alimentaria utiliza muchos agroquímicos, ¿sí? O pesticidas. Dentro de eso está uno muy sonado actualmente, que es el glifosato, que la Organización Mundial de la Salud lo ha considerado como probable cancerígeno para el ser humano. ¿Qué ventajas tenemos en los huertos urbanos, ¿sí? en el uso de pesticidas orgánicos? Bueno, me parece que ese es un tema muy interesante, un tema por demás relevante. Yo escuchaba a un locutor decir que probable cancerígeno es el helado. Entonces, como un poco diciendo que aunque el glifosato sea probable cancerígeno, pues igual hay muchas cosas que son probables cancerígenos. Y eso es cierto. Muchos alimentos son probables cancerígenos. Muchos de los alimentos ultraprocesados que tienen colorantes y saborizantes artificiales, se ha demostrado que estos alimentos provocan, por ejemplo, autismo en los niños por el origen de los alimentos. Entonces no tendríamos que darles estos alimentos. Si yo te digo que el helado es probable cancerígeno, te estoy dando a ti la elección de comer o no helado. Pero si yo te digo que tus alimentos fueron rociados con glifosato, no te estoy dando la opción de que le pongan o no glifosato. Entonces es una cosa distinta. Y eso es bien importante, porque en el tema de la agricultura urbana, una de las cosas muy importantes es que no aplicamos productos de síntesis química en la mayoría de los casos. Y este es un elemento fundamental, porque entonces nosotros es parte de una noción y de una filosofía de vida. Yo no podría recomendarte nunca un producto de síntesis química porque eres una persona como yo. Entonces no podría recomendarte un producto que sé que es dañino para las plantas y el ambiente, porque también es dañino para ti. Entonces, la idea es que tenemos que aprender de la naturaleza, y en la misma huerta está la solución. Nosotros lo que proponemos es tener una huerta biodiversa
y que las mismas plantas que tenemos en nuestro huerto funcionen como repelentes, funcionen como plantas que les puedo extraer los principios activos para curar plantas y funcionen como alimentos. Entonces, por ahí traigo una imagen que es muy bonita y es sumamente interesante entonces reflexionar sobre todos los bichos que tenemos en casa. Nosotros, y esta es una cuestión del mercado, nos ha dicho que en los anuncios nada más hay que ver que uno echa un spray y el bicho cae casi cuando estoy aplicando esto. Esta noción de matar, aunque sea a los bichos que aparentemente nos hacen daño, me parece que es una cultura del mal y no del bien. Tenemos que aprender a convivir con los organismos que tenemos y que si diseñamos un buen huerto, entonces vamos a tener menos problemas. Entonces, el tema de la agricultura urbana es un tema muy profundo porque te cambia tu noción sobre la vida y la muerte. Lo que nosotros invitamos es que el huerto se convierta en una opción de vida y no en una opción de muerte. Y es lo que yo recomiendo, que no pensemos en matar como primera instancia, porque lo que enseñamos es a matar, aunque sea un bicho que aparentemente me está haciendo daño. Lo que tenemos que hacer es convivir con estos elementos y para eso están, insisto, el uso de plantas repelentes. Por ejemplo, el ajo, la cebolla, la ruda, estas plantas que huelen muy fuerte, si las pongo alrededor de mi huerto, van a ser plantas que repelen la presencia de insectos. Entonces los estoy alejando de mi espacio, pero no los estoy matando. Y esta es una invitación a que reflexionemos. Entonces, el diseño del huerto es un elemento fundamental. Muy bien, doctor. En este caso, por ejemplo, de las personas que nos están viendo, si quisieran algún tipo de asesoría, ¿se pueden acercar a los grupos que mencionaba APAC? A los grupos APAC, a la Red de Agricultura Urbana y Periurbana de Jalapa, y con nosotros con toda confianza, porque la otra cosa bonita de la agricultura urbana es que haces comunidad, que generas un acto comunitario que me parece que es muy importante. Entonces, en la confianza de podernos escribir y de podernos decir, y cualquier duda que puedan tener, nos parece que la podemos resolver con toda confianza. Muy bien, maestro, doctor, perdón, creo que lo comentábamos hace rato, una de las grandes problemáticas en ocasiones al querer implementar nuestro huerto urbano es que nosotros mismos nos ponemos un muro y decimos, no, pues que eso a mí no se me da, ¿no? Y creo que lo primero que tenemos que hacer es intentarlo. Y la pregunta sería, ¿cuáles son los cultivos más fáciles en cuanto a su producción o que tengan menos amenazas de plagas que podríamos implementar en nuestras casas? Muy bien, eso es bien bonito y no sé cuánto tiempo tengamos porque me voy a tardar todo el día, porque voy a dar un curso, pero si podemos poner la presentación, me parece que es importante y me voy muy rápido porque tú dime cuánto tiempo nos queda. Me gusta, maestro. Esto es un tema que me parece importante. Ese es parte del huerto de la casa. Nosotros lo que decidimos, y ahí está, fue hacer camas pequeñas. Nuestras camas son de 1,20 m o 1,50 m por 1,20 m, 1,50 m. En nuestro huerto, que es parte de la casa, nosotros decidimos, a estas camas les ponemos las camas de los 15 minutos, porque decimos que en 15 minutos las limpias, en 15 minutos las siembras. En total tenemos 39 camas, que nos da una diversidad de alimentos bien importante. Y eso es algo muy, muy, muy bonito. Y en la imagen, no se los voy a explicar a detalle, pero en la imagen que ustedes están viendo, está algo que se llama permacultura. La permacultura tiene 3 principios filosóficos que me parece que son bien bonitos. La permacultura nace en Australia, y 3 principios que son fundamentales a propósito de esta agricultura de la vida y no una agricultura de la muerte. Y dice uno de los principios que hay que cuidar a las personas. Otro de los principios, que cuidemos los ecosistemas. Y el otro principio es que haya una distribución justa.
y establece 12 principios operativos. Uno de estos principios dice, el tercero, por ejemplo, el de la izquierda tercero, dice obtén un beneficio. Y esta es una primera recomendación a propósito de la pregunta de qué es lo que puedo cultivar. Cultiva lo más fácil, lo que no te cueste trabajo la primera vez, porque lo fácil te genera un beneficio y te genera un entusiasmo. Si quieres sembrar en la primera vez jitomate en Jalapa, te vas a topar con una pared, porque como hay alta humedad relativa, va a llenarse de enfermedades, vas a querer acabar con eso y vas a tener un problema. Entonces, una primera recomendación es obtén siempre un beneficio. Luego, la otra es que incrementa la diversidad, que es el principio 10, en donde dice que usa y aprovecha la biodiversidad. En la medida en que tengas mayor biodiversidad, menor problema vas a tener de plagas y enfermedades y vas a tener esto. El principio 2 me parece que es fundamental, que quiere decir que almacena energía, y una energía se llama materia orgánica, y la materia orgánica de nuestras casas, de nuestras escuelas, del espacio donde estemos, la podemos volver composta y almacenamos energía. Entonces, la idea es construir espacios en donde podamos tener diversidad. Obtén un beneficio, y obtén un beneficio quiere decir cultiva cosas fáciles. A ver si la que sigue, creo que traía... Bueno, está ahí, qué plantas podemos tomar, y lo que les decía, un principio es que sean de ciclo corto, para que obtenga un beneficio. Un rabanito sale en 20 días, entonces si hoy siembro rábanos, quiere decir que antes de que acá, el próximo mes, en octubre, ya estaré comiendo rabanitos, entonces me voy a sentir feliz, que no sean tan susceptibles a plagas o enfermedades y que sean de fácil manejo. Por ejemplo, la selga no necesita muchos cuidados, muy resistente a plagas y enfermedades, y no necesita bastante espacio, y es bastante, sus raíces no crecen tanto, y entonces se puede recomendar bastante bien. La que sigue, por favor. La cebolla, hoy es una buena época para empezar a sembrar cebolla, porque es un cultivo de otoño-invierno, ayuda a repeler insectos, necesitan poco espacio. En una caja pequeña ustedes pueden tener cebolla y ya le hicieron gacho, y en una cajita de esta altura, entonces no necesitan la gran infraestructura para tener cebollas, y tener cebollas es así como la neta del planeta, como las lechugas. Es un cultivo rápido, sale entre 2 meses y medio, 2 meses, 3 meses, requiere de poco sustrato, también su sistema radical es muy superficial, por ejemplo, la hierbabuena, que son otras de las recomendaciones que nosotros damos, es que en el huerto haya muchas aromáticas o plantas condimenticias, que esté el perejil, que esté el cilantro, que esté el orégano, el tomillo, la menta, como la hierbabuena. Entonces esas plantas nos ayudan mucho a que la gente se entusiasme con el huerto. Lo que queremos es que haya gente entusiasmada y no gente frustrada, porque si tenemos gente frustrada ya no va a querer poner el huerto, y es entonces cuando te llegan y te dicen, ay, lo del huerto no es para mí, porque le siembro y no se me da. Entonces la idea es que le siembren y sí se le dé. Y la otra recomendación es que tengan una bitácora siempre. Una bitácora les permite anotar lo que les fue bien y lo que les fue mal, y lo que les fue mal lo pueden mejorar para el próximo ciclo de cultivo. Muy bien, muchas gracias, doctor. Realmente, pues, como lo menciona, sirve para el desestrés. No nada más, en ocasiones se piensa que pues vamos a sembrar la semillita y hay que crezca solita, sino hay que estar al cuidado de ella, ¿no? Exacto. Limpiando el área, como mencionaba usted, en las camas de cultivo que tienen, dedicarles 15, 20 minutos a sus áreas de limpieza. Y algo muy importante que mencionó fue los microorganismos, que son muy buenos para nuestra huerta urbana, como son la lombriz californiana y otros que posteriormente podremos platicar, ¿sí? Ahora, ¿por qué es importante fomentar alimentos en las ciudades y su periferia en cuanto a la seguridad y soberanía alimentaria?
Insisto que nos vamos a estar aquí. Se están aburriendo los compañeros y compañeras que están atrás, apoyándonos de manera técnica maravillosa. Ellos son nuestro termómetro. Si los veo aburridos, le paro. Y la gente que está allá puede preguntar lo que quiera. Total, no voy a contestar. Y no, es en serio. Pueden preguntar, les vamos a pasar nuestros datos, pueden interactuar con nosotros. Nos gustaría mucho esta interacción. Entonces, súper invitados. Si me ayudan a poner la presentación para esta... El tema de la seguridad alimentaria me parece que es fundamental, y el de la soberanía, por supuesto. Bueno, nada más me gustaría, dentro de las recomendaciones, algo que es bien importante, y sobre todo las escuelas que todavía están en las periferias de la ciudad, o en las áreas rurales y también las urbanas, lo que quiero invitarles es que, si bien es cierto que la selga es un cultivo muy nutritivo, nosotros tenemos nuestras propias hortalizas, y nuestras propias hortalizas se llaman quelites. Entonces tenemos un montón de quelites que sabemos cocinar. Si no, le preguntan a la abuelita y van a ver que se lo pueden cocinar, y unas verdolagas en salsa verde con tantita carne de cerdo ahí, costillita, ni les quiero contar. Entonces, esas son nuestras hortalizas y hay que fomentar. La que sigue, por favor. Y esto me parece, y lo quise sintetizar en este esquema, que invito a que la gente lo vea y que vaya tratando de interpretar lo que es esto. Hoy la inseguridad alimentaria, la población que nosotros tenemos con inseguridad o con problemas de acceso a la alimentación en nuestro país, está entre el 22 y 23% de la población. ¿Qué quiere decir? Que si somos 115 millones de personas, el 22% de ello, más de 28 millones, puede ser que no tengan para comer hoy. Entonces, a eso le llamamos inseguridad alimentaria. El tema de promover los huertos urbanos nos permiten que los cultivos, por ejemplo, se cosechen maduros, no tienen que viajar grandes distancias. Y entonces, cuando yo cosecho maduro, que es de la planta a mi cocina, están todos los nutrientes. Eso es muy importante. Conservo la diversidad biológica y cultural. Esto que les decía de los quelites, de las verdolagas, es una herencia cultural que tenemos que mantener. Por ejemplo, siempre hay que celebrar que en fin de año haya romeritos con mole, camaroncitos, papita, porque es una herencia cultural que tenemos. Entonces, por otro lado, no contaminan, por lo que decíamos, no queremos usar productos de síntesis química y no queremos que viajen largas distancias nuestros alimentos. Por otro lado, apoyamos la economía local. Si alguien tiene excedentes en la producción de su casa, los puede vender a los vecinos, y entonces le doy mi dinero a mi vecino, y entonces se queda aquí el dinero y no se va fuera de la ciudad o del lugar donde vive. Entonces apoya esta economía local e integra a la familia. Entonces esto me parece que es fundamental. Tu experiencia con tu hija que comentabas hace un momento, pero nuestra familia extendida está en la escuela, y entonces en la escuela somos una comunidad, y en la escuela estamos trabajando para que esto ocurra. Entonces me parece que es más ganar que perder, y por eso insisto, y ese sería uno de los mensajes: hagamos una agricultura urbana para la vida y no hagamos una agricultura urbana para la muerte. No consumamos alimentos que nos destinan a la muerte, porque estos alimentos, está demostrado, yo no lo tengo que decir. Hoy en la mañana, en la conferencia matutina del presidente, se lanzó un programa por una sana alimentación que se está impulsando bastante bien, y que me parece que es relevante para un país como el nuestro. Tenemos que comer para estar bien, y comer bien, y esto es, entonces, a lo que le llamamos soberanía alimentaria. Esta posibilidad de comer lo que queremos comer sin que me impongan modelos de consumo, me parece que es fundamental. Y eso es algo que tenemos que enseñar en las escuelas. Claro que sí, y además de vender nuestros excedentes, otro de los beneficios que se puede obtener, y que lo puedo mencionar, es que se ve el intercambio, no necesariamente por ganar algo económicamente, sino el intercambio por el simple hecho de ayudar a nuestros compañeros que viven las mismas experiencias de lo que es un huerto urbano, tanto en intercambio de productos como de, por ejemplo, lombriz californiana
humus líquido, humus sólido, ¿sí? Que pues el fin es apoyarnos, como lo mencionaba usted, en estas redes de apoyo, ¿sí? Y pues resolver nuestras dudas, ¿no? Ahora, bien lo mencionaba usted acerca en los ámbitos escolares. Es necesario, imprescindible desarrollar en los alumnos lo que son competencias ambientales. ¿Cuál sería la importancia de promover la agricultura en centros escolares? Muchas cosas importantes. Ojalá podemos poner la presentación, a ver si ahora sí sintonizo mi discurso con la pregunta. Lo que les quiero compartir es una propuesta que me parece que es fundamental, y esta propuesta tenemos años trabajándola. Nosotros decimos que tenemos que ampliar la posibilidad de formar comunidades de aprendizaje. ¿Qué es una comunidad de aprendizaje? Es un grupo de personas que se vinculan en una comunidad para atender un proyecto en particular y aprender entre todos, de generar conocimiento colectivo entre todos, para la solución, por ejemplo, de problemas del medio de vida, de desarrollo comunitario, etcétera. Y uno de estos se llama huerto escolar, por ejemplo. Entonces, lo que proponemos es que formemos en cada centro escolar un huerto como una comunidad de aprendizaje. Esto es importante, pero si tú tienes una escuela, yo tengo una escuela, ellos están en una escuela, entonces el siguiente nivel es que tú me compartas tus experiencias y yo te comparta mis experiencias. Lo que acabas de decir con las personas, lo podemos hacer con las escuelas. Y entonces el siguiente nivel le llamamos comunidad educativa. Y esta comunidad educativa nos permite generar vínculos entre las comunidades de aprendizaje que hemos formado a lo largo del tiempo. Si estas escuelas que nos estamos vinculando, generamos una red entre todas y todos, lo que formamos es una sociedad educativa. Y ese es como el nivel máximo de organización de esto. Entonces imagínense que podemos generar este modelo. Me parece que esto es importante en cuanto a pensar en cuál sería la relevancia de poner un centro. Lo quise poner aquí porque me parece que es una cosa por demás relevante. La que sigue, por favor. Entonces, dentro de las ventajas, que es la pregunta que tú me planteabas, pero antes quise poner este esquema, que nos da el huerto, dice, modifica la actitud y las relaciones entre las niñas y los niños. Si tu hija que cultiva lechugas contigo llega a la escuela y alguien no sabe, lo que va a hacer tu hija es compartir ese saber a las personas que no saben. En la casa hacemos esto y comparte. Modifica las relaciones entre las niñas y los niños. Los niños adquieren otros saberes y los llevan al hogar. Hoy las mamás se quejan porque dicen, es que la maestra del huerto quiere que ya comamos verduras y nosotros no sabemos comer verduras. Estoy exagerando, pero pasa. Entonces, los niños adquieren estos saberes que llevan a la casa. Si cosechan las zanahorias, esos saberes los llevan y van a querer que en la casa se cultiven también zanahorias. Entonces, se traslada este conocimiento a la casa y al revés. Genera vínculos diferentes entre profesoras, profesores y las niñas y los niños. Porque el entrar a la naturaleza, y hoy una de las alternativas para el retorno a los centros escolares son las clases en aulas abiertas. Ya los espacios cerrados se demuestra que pueden ser más peligrosos por el contagio, y entonces el espacio abierto se convierte. Entonces vamos a modificar las relaciones entre profesoras y profesores. Me parece que esto es fundamental porque tenemos que pensar en la formación integral de nuestras niñas y nuestros niños. Articular una comunidad más amplia, niños, niñas, profesoras, profesores, padres y madres. Y para nosotros esa es la comunidad de aprendizaje. La posibilidad de que toda la comunidad escolar se articule para participar en la medida de sus capacidades y tiempos a integrar estos espacios de aprendizaje. Eso es lo que nos tiene que generar el huerto. Y por último, incorpora y recupera una cultura alimentaria sana. Esto es fundamental. No solo es cultivar, sino también comer. Y no solo es comer, sino darle un significado cultural fundamental a la comida.
la cultura, la alimentación, no solo es algo que me llena de nutrientes la panza, sino es resignificar mi cultura de ser mexicano y mexicana, porque nuestra cultura alimentaria, recordemos, es patrimonio intangible de la humanidad. Entonces, esos son algunos elementos que el huerto nos aporta. Y fíjese que en cuanto a lo que habla acerca de los niños adquieren otros saberes y nos llevan, ¿sí? Realmente es muy importante porque ellos tienen el acercamiento al huerto urbano, ¿sí? Desde muy jóvenes ven que producir es algo bonito, fácil, y lo quieren, como usted lo mencionaba, lo quieren implementar en las casas, ¿sí? Y ya es una cultura que se tiene que ir reforzando junto con el apoyo de padres de familia, como lo mencionaba, en la escuela y con los compañeros, formando esta comunidad educativa, como ya lo menciona, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos promover un huerto urbano en los centros escolares? Me parece importante y les voy a pedir de vuelta que nos presenten la presentación, valga la redundancia. Esta es una propuesta que nosotros hemos trabajado desde hace muchos años y que hoy hago fiesta y por eso estoy feliz de estar aquí con ustedes, porque lo que yo les quiero decir es que estamos a la entera disposición para colaborar con todos los centros escolares para hacer estas comunidades de aprendizaje. Yo digo que el centro escolar nos puede permitir producir abono, si separamos nuestros residuos, nos puede permitir tener un huerto escolar y nos puede servir como un espacio de capacitación tanto al personal administrativo, a los profesores, como a los padres de familia y por supuesto a los niños. Pero también nos genera bienes, que se pueden ir a las cooperativas escolares, que se pueden ir con las familias, que se puede ir con los vecinos de la escuela, y esto es bien importante. Muchas veces el tema de inseguridad ha hecho que las escuelas se llenen de muros y de cercas y de alambres, otra vez esta cultura de muerte y no de paz. Y si nos vinculamos con los vecinos, con los padres de familia, con las mamás, hay ejemplos bien bonitos, entonces abrimos el centro escolar nuevamente y generamos esta comunidad y con el mercado local. Hoy nosotros somos afortunados en la región de Jalapa porque hay mercados locales que venden productos saludables. Entonces, ese es un tema. Y para eso, pues tiene que estar la Sociedad de Padres de Familia, la Secretaría de Educación, la Secretaría Estatal y Federal, y lo que proponemos, ahora sí la que sigue, para que se impulse en los centros escolares, es que sea como un proceso, no es, hoy quiero poner mi huerto, y agarra a la maestra de Ciencias Naturales, no sé si así se llama la materia, y hace su huerto y después nadie le apoya y la maestra está trabajando triple. Entonces proponemos que los huertos escolares se conviertan en un aula de aprendizaje. Y para esto lo que recomendamos son como los 7 pasos fundamentales, son 7 cosas que podemos proponer. 1, formalizar compromisos y capacitar al personal docente, porque aunque haya buena intención, pues no siempre. También al personal administrativo y de intendencia del plantel, porque si están desarticulados, el huerto parece ser que es de una maestra y no del colegio o de la escuela. Entonces capacitar, tener reuniones con maestros, padres de familia, alumnos, para explicarles en qué consiste un programa de huertos y sus objetivos. Esto es bien importante porque así si hemos hablado de generar comunidades de aprendizaje o de práctica o comunidades educativas, la idea es que todos estemos involucrados en este proceso. El trabajo voluntario de padres, que en las escuelas rurales es muy común para ir a limpiar la parcela escolar, en las escuelas rurales, periurbanas y urbanas, me parece que es relevante. La toma colectiva de decisiones. En Europa, los huertos se planean de manera colectiva. Entonces van las mamás, los papás, los trabajadores, etcétera, etcétera, y opinan sobre lo que, para comprometerse y apoyar el huerto. Porque si es de una sola persona, va a fracasar. Eso está garantizado. El otro tema es la planeación del huerto. ¿En dónde voy a poner mi huerto? ¿Dónde voy a poner mi composta? ¿Dónde voy a poner esto? ¿Dónde voy a poner lo otro? Y una vez que ya tenga mi planeación, voy a entrar a la implementación del modelo del huerto escolar. Le hablamos en un estudio sobre la producción de residuos, qué tipo de residuos estoy generando, cuántos de estos son orgánicos, y eso, lo explicaré más adelante, se convierte como una práctica educativa. Entonces lo puedo incorporar como una práctica.
Establecimiento de un centro de acopio. Nosotros decimos que el centro de acopio escolar tiene que ser lo último que se ponga, porque si lo pongo al principio no funciona tampoco. Y establecimiento de una unidad de procesamiento de materia orgánica, el huerto y una granja escolar, cuando se pueda. Tener animalitos es genial, porque nos lleva a esta relación con la vida. A lo mejor las plantitas no pensamos que estén vivas, pero los animalitos sí. Y esto. Y organizar un taller de cocina con los productos del huerto. Entonces, si cerramos este ciclo, entonces difundimos que estamos trabajando en nuestro huerto, y cada ciclo de producción, por ejemplo, cada ciclo escolar, hacemos una evaluación de cómo va el huerto, qué ha faltado, qué nos falta, qué hemos aprendido, etcétera. Esta es la propuesta que yo haría a los centros escolares para poner un huerto. Insisto, no es que la maestra de una materia o una maestra solita haga el huerto. Ya las maestras que lo tienen nos podrán contar sus experiencias, sino que sea una iniciativa del centro escolar. Tiene que ser una iniciativa compartida entre todas y todos. Y hoy, por fortuna, hay una coyuntura, porque hemos visto que esto es fundamental. Entonces, aprovechemos esta coyuntura para establecer estos modelos que nos permitan crecer. Si alguno de los subsistemas, alguna escuela quisiera tener asesoramiento para este planteamiento que nos menciona, ¿cómo lo podremos contactar, doctor? No, pues yo ya no, me pueden escribir a mi correo electrónico, con toda confianza, es muy fácil. Yo me llamo Miguel Escalona, entonces M de Miguel, Escalona mi apellido, @v de Universidad Veracruzana.mx. Ahora los compañeros nos van a apoyar y van a poner mi correo ahí abajo de mi nombre en algún momento, y estará eso. Pero con toda confianza y con todo gusto, lo que propongo es que articulemos talleres, un solo taller para promover con mucha gente que quiera involucrarse en estos procesos, porque si vamos dando taller por taller, pues no nos da la vida, y la vida está cargada de cosas. Entonces, con mucho gusto les colaboramos en lo que haga falta. Es nuestro interés y lo que queremos es impulsarlo. También mencionaba, creo que al inicio, que contaban con una página, ¿no? Sí, nos pueden consultar en nuestro portal, en nuestra página oficial en la universidad, que es www.mx/cosustenta. Y ahí nos pueden encontrar, ahí estamos. Está la red de agricultura urbana, donde hay mucha actividad, que tú eres parte de la red de agricultura urbana. En fin, tenemos muchos espacios en donde podemos, ahí está mi correo, lo pueden anotar. Muy bien, maestro. Y como última pregunta, ¿cómo podemos compartir experiencias, logros y retos de los huertos urbanos en un centro escolar? Muy bien, esto es muy importante, y les quiero hacer a las y los que nos escuchan una propuesta indecorosa. Entonces, si podemos poner la presentación, por favor. Ya que estamos en confianza y que no me conocen porque la mitad de mi cara está oculta. Bueno, lo que yo les digo primero es que hoy el huerto debe ser un huerto pedagógico. El huerto pedagógico debe de ser un laboratorio vivo de convivencia, de práctica y de cambio de paradigmas. Nuestro paradigma educativo tiene que cambiar, por favor. Y por eso es que decimos comunidades de aprendizaje, porque todos tenemos algo que enseñar. Las niñas y los niños nos van a enseñar, los padres de familia nos tienen que enseñar. Entonces tenemos que cambiar, y lo que nosotros proponemos es que revisamos nuestros contenidos una vez que ya decidimos tener nuestro huerto, que veamos cuál es la base de esta actividad y cuál es la acción recomendada para incorporar el huerto a nuestra práctica educativa. No es al revés, no tengo que ir al huerto a fuerza, sino al revés, tengo que ir al huerto porque es como un pizarrón, es como un laboratorio. El huerto es eso, el huerto es un laboratorio pero que está vivo. Entonces, tengo clases de matemáticas, puedo llevar, y estoy viendo regla de 3, puedo hacer un ejercicio en el huerto con esto, pueden hacer un ejercicio. Tengo clases de, como dicen, el lenguaje oral, vocabulario. Quiero ampliar el vocabulario de las niñas y los niños, los llevo al huerto y que deletreen cada una de las palabras. Puedo poner letreros
para que los niños sepan. Puedo enseñar los colores, lo pueden enseñar. Y entonces le damos un significado distinto al huerto, y con este significado distinto al huerto, lo volvemos un aliado y no una carga. Entonces siempre vamos a querer que el huerto esté vivo y activo. La que sigue, por favor, ya me emocioné. Entonces, una propuesta, y por eso les decía de una propuesta indecorosa, es que seguramente hay centros educativos que ya tienen un huerto en casa, un huerto en la escuela. Lo que proponemos es que esos huertos, y esta es una, si nos ve el subsecretario o el secretario, hagamos huertos modelo como huertos escuela. Entonces, en vez de que llegue este hombre que está hablando y que no tiene esta noción, no tengo calibrado el ritmo de las escuelas, porque yo no estoy en las escuelas, no, me van a decir, este cuate es muy fácil que proponga porque no está en una escuela, y tienen razón. Entonces, en vez de que yo lo haga, generemos centros modelo de aprendizaje. Entonces, si tu escuela, que tiene un huerto desde hace 10 años, que ha estado practicando, entonces, en vez de que yo venga a darte un taller, que sea la misma escuela la que te comparte ese saber. Y nosotros podemos ayudar un poco a co-crear este taller. Entonces, si tenemos estas escuelas modelo en donde podemos ir aprendiendo, podemos avanzar en esto. Lo que yo propongo entonces es que estas experiencias existentes en los centros escolares, que puede ser una riqueza o no, tiene comunidades de aprendizaje ya formadas como tal. La que sigue, por favor. Lo que proponemos entonces es que se articulen estas redes con estos centros escuela, serían los puntos negros más grandes. Entonces, si tengo una escuela modelo, un espacio de aprendizaje para la alimentación sana y la buena vida, entonces me puedo vincular con otras, y entonces ya pasé a comunidades educativas. Ahora sí, la que sigue. Y si estas comunidades educativas las articulo y genero una red estatal de huertos escolares, con estos centros modelo, vinculándose con otras regiones para intercambiar semillas, para intercambiar experiencias, para que las niñas y los niños vayan a otras escuelas junto con sus padres y aprendan, generamos la sociedad educativa. Entonces esa sería la aspiración. Entonces la invitación es que podamos articular estos nodos a partir de estas escuelas exitosas, de estas escuelas que ya tienen huerto y que están operando, ver en qué parte pueden estar fallando, si tienen alguna necesidad de un apoyo técnico, y estas escuelas convertirlas en esto. Van a decir, es que voy a trabajar más, no sé, es una cuestión de que la escuela lo valore, pero es impresionantemente útil, porque en vez de hacer un taller en una oficina, en un hotel, o donde van a ir todos los representantes, hagámosles el taller, la escuela, el taller, la capacitación en una escuela con un huerto modelo. Vayamos a aprender huerto y hagamos planeación también desde el huerto. Entonces, esa es la invitación. Urge que hagamos estas articulaciones porque no tenemos muchos recursos. Y en la medida en que estos recursos escasos los aprovechemos mejor, daremos un paso para nuestra seguridad alimentaria, para estar mejor, y eso se refleja en una buena vida. Y la idea de la vida es que el corto tiempo que pasamos en ella sea bueno. Entonces, esa sería mi invitación. Pues muchísimas gracias, doctor Miguel. Vamos a pasar a la zona de... a las preguntas de confort. Al almuerzo, algo así. Bueno, primero que nada, pues tenemos conectado a Lola Lara, que nos saluda desde Polonia, y dice que comer de su huerto ha mejorado su salud notoriamente, y quiere aprender para conocer los ciclos de Polonia, y pues lo va a contactar. Perfecto, sí. Muchas gracias, con todo gusto. Polonia es un país maravilloso y que durante la Segunda Guerra Mundial sufrió bastante, pero Polonia mantiene una agricultura campesina y una agricultura tradicional, digamos, familiar, bien importante y bien bonita, y tiene una riqueza cultural vista en su culinaria, en las recetas que tiene, impresionante. Entonces, con todo gusto conversamos con esta compañera de Polonia para que compartamos saberes.
Y una de las preguntas es, ¿el clima y suelo de Quintana Roo es óptimo para empezar un huerto? Todo espacio, nosotros decimos que de maceta para arriba es huerto, y mientras haya luz, agua y materia orgánica, podemos tener en cualquier lugar un huerto. Recordemos que en Quintana Roo, en la península de Yucatán, nuestros suelos son muy superficiales, están los cenotes y todos estos ríos subterráneos, entonces casi no podemos escarbar. Mi recomendación para esto es que hagamos huertos hacia arriba y no hacia abajo. En vez de escarbar, hagamos camas como las que yo les enseñaba, y sobre eso vayamos agregando materia orgánica, y vamos a tener... En Quintana Roo hay experiencias maravillosas para cultivar alimentos. Hay también una serie de cultivos tradicionales impresionantes. Las calabazas y los frijoles son únicos y exquisitos. Entonces eso se refleja en la comida que hay en Quintana Roo. Entonces, por supuesto que pueden poner su huerto allá. Muchas gracias, doctor. Y por último, ¿nos podrá recordar, por favor, de nuevo lo que es su correo electrónico o algún medio de contacto para que... Sí, mi correo electrónico es mescalona@v.mx. Ahí me pueden escribir con todo gusto. Me pueden escribir con todo gusto, y luego les contesto, como a los 2 días, luego contesto. Entonces, con mucho gusto. Yo le tengo una pregunta para este caso de los huertos urbanos. Hace mucho tiempo a mí me tocó ver un programa precisamente haciendo alusión de estos huertos, ya tiene tiempo, en la Ciudad de México. Yo la duda que tengo es, creo que es algo un poco importante, quiero pensarlo, el tipo de composta que se puede ocupar para estos huertos. ¿Cuál se recomendaría para iniciarlo? Muchas gracias por la pregunta. Nos dicen qué tipo de composta necesito para iniciar mi huerto. Y una cosa muy importante en la composta, diríamos, es que la composta esté madura. ¿Cómo sé que mi composta está madura? Cuando dejo de ver la materia original, cuando veo los restos de verduras o de pasto, todo eso que utilicé, los dejo de ver y ya se ve la tierrita, ya está lista esta composta. Cuando no huele, más que huele a tierra húmeda, me parece que ya está lista la composta. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es separar nuestros residuos orgánicos, hacer nuestra composta y valorar de esta manera. La composta es fundamental porque es la que permite que las plantas crezcan, pero la composta es fundamental porque tiene un componente vivo muy importante, son los microorganismos del suelo, y estos lo que hacen es proteger a nuestras plantas. Entonces, sí es importante la composta, y esos serían los criterios para tener una composta de buena calidad. Muy bien. Pues ya caballero. Para finalizar, doctor, pues nos quedamos con esta tarea, ¿no? De empezar los huertos en nuestras casas, motivar a lo que son nuestros hijos, a nosotros mismos como padres, romper esta barrera que mencionábamos del no se da conmigo, o no, esto no es para mí. Podemos empezarlo en casa como una actividad para subsanar estos sentimientos de estrés que tenemos por la contingencia. Sí, y pues no sé si quiere agregar algo más usted, doctor. Pues primero, insistir en el agradecimiento por la invitación. Es mi vida, el impulsar este tipo de cosas, y cuando me invitan lo agradezco mucho. En la medida de mis posibilidades siempre lo haré. Entonces, agradecer mucho la invitación. Invitar a que las personas que están en su casa se cuiden mucho y hagan huerto. Piensen en la comida que meten a su casa, porque me parece que es fundamental, y piensen en el futuro que quieren para sus hijas y sus hijos. ¿Qué planeta le quieren dejar a sus hijas y a sus hijos? O la pregunta sería, ¿este planeta que hoy tenemos será suficiente para que nuestras hijas e hijos vivan? ¿O hemos perdido la posibilidad de que haya futuras generaciones? Hoy la cultura del cubreboca se ha normalizado, pero si nos viéramos 7, 8 meses antes y todos saliéramos a la calle con cubrebocas, nos parecería muy raro. Entonces, la idea es que no normalicemos esta enfermedad. Tenemos que cuidarnos, y ese cuidado tiene que ir hasta que algún día podamos salir sin el cubrebocas, volvernos a tocar, a sentir, a abrazar,
a estar juntas y juntos como esto, y eso tiene que ver con nuestra forma de vida. Entonces, reflexionemos sobre nuestras formas de estar en este maravilloso planeta y desde esta reflexión, acerquémonos con nuestros seres queridos, hagamos huerto y vivamos felices. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor. Y por último, pues a través de la Secretaría de Educación de Veracruz y la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior, les damos las gracias a usted, doctor, y a los que nos estuvieron visualizando. Y recordemos seguir las medidas de salud que nos da la Secretaría de Salud. Que tengan ustedes un muy buen día.